mañana, en El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque, con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, como te adelantábamos en el bloque anterior, nos vino a visitar Pablo Giachelo, que es dirigente del Partido Obrero, referente del Frente de Izquierda Unidad, militante histórico de las luchas obreras, sindicales, estudiantiles. Suele poner el foco, cuando hemos hecho ya sendas entrevistas con él, en la situación económica y social del país, en el ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei, los salarios, las jubilaciones y el rol de los sindicatos y los conflictos laborales y la pérdida de empleo. En política internacional, especialmente en la relación de Palestina, o la relación entre Israel y Palestina, y la relación de Palestina con América Latina. Estuvo hace pocos días en una de las fragatas que intentó llegar a Israel, en realidad la ayuda hacia Palestina, y bueno, nos va a contar su experiencia. Pablo, un placer que hayas venido al Arranque, realmente siempre agradecido que estés acá con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Hace pocos días llegaste nuevamente a la Argentina. Sí, llegué hace una semana. Bueno, fue realmente una experiencia muy valiosa para mí, si se quiere, en lo personal, en lo político. Naturalmente compleja, como es el hecho de ser detenido por el sionismo, por el Estado de Israel, pero muy valiosa desde el punto de vista de la experiencia política y, bueno, confirmando que el compromiso del Partido Obrero en general, del Frente de Izquierda con la causa palestina es un compromiso muy a fondo, y más en general con todos los pueblos del mundo que son oprimidos, hostigados, golpeados, en este caso por un Estado colonialista y opresor como es el Estado sionista o por el imperialismo. Hay una noticia particular, antes de meterme, si querés, en los detalles, que en el día de ayer fueron liberados dos compañeros, Saif y Tiago, que estaban junto conmigo entre los 184 compañeros que fuimos detenidos el miércoles pasado, no, sino el anterior. Fines de abril, creo que era 30 de abril. O sea que vos estuviste casi una semana, ¿no? Yo estuve menos, yo estuve casi 48 horas. 2 días. 2 días detenido, 2 noches, pero quedaron detenidos en un buque del sionismo, en un buque militar transformado en prisión del sionismo en el mar Mediterráneo, a 700 millas náuticas, es decir, 1100 kilómetros de la Palestina ocupada, de Gaza. Fuimos detenidos por el sionismo, 184 compañeros, y a las 36 horas, una cosa por el estilo, 40 horas, fuimos liberados 182 y 2 compañeros quedaron detenidos y trasladados hasta la Palestina ocupada. ¿Cómo fue el trato? Contame eso. Bueno, obviamente el trato fue un trato muy hostil. Un trato clásico de lo que yo entiendo que hay que denominar como lo que es el fascismo en el siglo XXI, que es el Estado de Israel. Hoy el fascismo del siglo XXI es el Estado de Israel, con el cinismo específico o particular o peculiar que lo hace el nombre de un pueblo, que es el nuevo pueblo judío que sufrió un holocausto, un genocidio en el siglo XX. Eso es el acto más cínico de todos. El nombre de un pueblo que sufrió un genocidio, el Estado de Israel lleva adelante un genocidio ahora contra otro pueblo que es el pueblo palestino. Es un acto de cinismo espeluznante. Y esos son los tratos de un Estado, de un régimen fascista como es el régimen de Israel, con tortura, vejámenes, golpizas, maltratos. Ahora, lo que nosotros sufrimos y lo que sufrió con mayor fuerza Tiago y Saif, que fueron los que más tiempo estuvieron detenidos, incluso detenidos en las cárceles de Israel, es, si se quiere, apenas un botón de muestra de lo que sufren los 9.500 presos palestinos que están sin juicio, sin condena, muchos de ellos niños, muchos de ellos adolescentes, presos desde hace años en las cárceles del sionismo.
Es apenas un botón de muestra. Ahora, ese botón de muestra es muy significativo y muy revelador, porque más de 30 compañeros fueron hospitalizados, 2 compañeros perdieron la memoria, 7 compañeros con traumatismo de cráneo. Por los golpes. Por los golpes del sionismo entre los 184 compañeros que estuvimos detenidos, un compañero con hipotermia. O sea, el abordaje a la lancha que ustedes iban fue con violencia. El abordaje, específicamente la detención. La detención. Cuando estuvimos detenidos ahí, fue con extrema violencia y con método de tortura, sin abastecimiento de agua, de comida, y golpiza de todo tipo. Y este abordaje a las embarcaciones, 22 embarcaciones de la flotilla global Sumud, que se dirigían a Gaza, sobre una totalidad de 60, que fueron secuestradas por el sionismo, en aguas internacionales. Claro, no fue en territorio, digamos, en aguas territoriales israelíes, ¿no? Absolutamente, en aguas internacionales. Confirmando la colaboración de los estados europeos en general y del Estado griego en particular con el Estado de Israel. Porque aparte las peores golpizas y las peores torturas se produjeron en aguas griegas. El 1 de mayo, que fue el día que salimos del buque sionista para pasar a estar bajo la detención de la policía griega, en las horas previas a que fuésemos entregados a la policía griega, fueron las peores golpizas contra los compañeros. Okay. Compañeros con costillas rotas, mandíbulas rotas, hipotermia. Ahora, quiero refrescar una cosa. ¿Por qué fuimos nosotros a Gaza? ¿Por qué esta misión humanitaria camino a Gaza? Porque el genocidio en Gaza y en Palestina continúa. Contale a la gente, porque por ahí es como que hoy los medios se retiraron y no muestran, pero... Exactamente. Y por eso es que nosotros emprendimos esta misión, porque se está tratando de ocultar algo que es absolutamente dramático. En septiembre-octubre del año pasado tuvimos las movilizaciones más importantes en apoyo al pueblo palestino a nivel internacional, en apoyo al pueblo gazatí, y se firma por iniciativa de Trump un plan de paz, que en realidad tuvo como objetivo fundamental desactivar estas movilizaciones, pero lo que quedó fue la política genocida. Porque nosotros tuvimos desde octubre de 2023 hasta octubre del año pasado 70.000 gazatíes asesinados, palestinos asesinados por el ejército de Israel, por el Estado de Israel, pero de octubre del año pasado a la fecha ya son más de 800 los gazatíes, los palestinos que han sido asesinados por el Estado sionista. El genocidio continúa. 800. El 63% de la Franja de Gaza, del territorio de la Franja de Gaza, está ocupado por Israel. Exacto. Israel no permite el ingreso de ayuda humanitaria. Y desde que comenzó la agresión imperialista de Israel... Sobre todo alimentos, aguas, hay chicos, ¿no? Medicamentos, todo. Medicamentos. No permite el ingreso de esa ayuda humanitaria. E incluso son bombardeados y son atacados palestinos que están haciendo las colas para recibir la ayuda humanitaria. Actos de crímenes de guerra. Netanyahu es un criminal de guerra que tiene pedido de captura por la Corte Penal Internacional. Sí, eso es verdad. El 63% del territorio de la Franja de Gaza sigue ocupado por Israel y ese territorio se incrementa, el territorio ocupado por Israel. Los palestinos no tienen siquiera derecho a pescar en su propio mar. No les permiten pescar ni hacer ningún tipo de actividad económica en el mar para poder subsistir. Los campos de refugiados están afectados de ratas y de infecciones de todo tipo. Y se producen muertes de enfermedades que son claramente tratables y curables, pero se producen las muertes como consecuencia de que no están los insumos, de que no hay hospitales, porque todos los hospitales fueron volados por el Estado sionista. Sí, por eso ustedes hablan de genocidio, claro. Exactamente. Y desde que comenzó la agresión imperialista de Israel y Estados Unidos contra Irán, estaba establecido en el plan de paz el ingreso de 1.600 camiones diarios de ayuda humanitaria. Nunca se dejó entrar esa cantidad. Y desde que empezó la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán y contra el sur del Líbano, esa ayuda humanitaria se redujo a 0.
Y lo mismo está llevando adelante el Estado de Israel contra el sur del Líbano. La misma política que en la Franja de Gaza, donde también hay una enorme cantidad de territorio ocupado por el Estado de Israel y donde llevan adelante una política de exterminio. Recién me contabas fuera del aire que no es una de las últimas misiones que ustedes de la izquierda van a hacer, que también hay un compañero que está camino hacia allá. Bueno, esto es muy importante porque nosotros logramos que liberen a Saif y a Tiago, en gran medida como consecuencia de la movilización internacional. Pero yo creo que estas detenciones ilegales de las 22 embarcaciones y y la detención específica por tiempo más prolongado de Saif y de Tiago tuvo como objetivo de parte del Estado de Israel de desmoralizar a las compañeras y a los compañeros que participamos de esta misión humanitaria. Y creo que les salió el tiro por la culata, que han fracasado. Por una parte porque logramos liberar a todos los compañeros, a pesar de las golpizas, los vejámenes, pero por sobre todo porque la flotilla continúa su rumbo. Nosotros éramos 60 embarcaciones que salimos desde Barcelona y Sicilia hasta Creta, y fueron detenidas 22, es decir, que quedaron 30 y pico de embarcaciones en condiciones de seguir, y luego de algunos días de reacomodamiento, O de sea, hasta Creta reorganización, llegaron sin problema. 30 y pico de embarcaciones que ahora retomaron viaje y llegaron ya a Marmaris, a Turquía, 30 y pico de embarcaciones, y se están sumando 20 y pico de embarcaciones más, es decir, que alrededor de 60 embarcaciones están listas para partir en los próximos días desde Marmaris a Gaza. Okay. Y el Marmaris, en Turquía, se está sumando un compañero del Partido Obrero, Nicolás Cortés, que también es parte ahora de la flotilla global Sumud, junto con otros compañeros argentinos. Fuimos detenidos 6 compañeros argentinos, la mayoría de ellos militantes del Frente de Izquierda, pero quedan otros compañeros argentinos, no necesariamente militantes de alguna organización política, pero sí compañeros militantes de la causa palestina, solidarios con ese pueblo, que también son parte, que siguen siendo parte de la flotilla global Sumud. Y para mí que haya una delegación de Argentina es muy importante. ¿Por qué? Porque es una forma de desagraviar al pueblo argentino, que ha sido agraviado por un gobierno, que es el gobierno de Javier Milei, que fue en 3 oportunidades a Israel, que fue el mes pasado a Israel, cuando nosotros estábamos navegando por el Mediterráneo a festejar el Día de la Independencia de Israel, que no es otra cosa que la Nakba, que es la instauración del Estado sionista en Israel. En la Palestina, la instauración del Estado de Israel en la Palestina ocupada, que significa la Nakba, que es la catástrofe para el pueblo palestino, 700.000 palestinos desplazados de sus tierras, de sus hogares, de sus viviendas, el asesinato de miles de palestinos. Y eso es lo que fue a festejar Milei. La asociación del Estado argentino con un Estado genocida y con el imperialismo asesino. Entonces, que haya una delegación argentina es desagraviar al pueblo argentino, porque el pueblo argentino no apoya los genocidios. Lo dejamos muy en claro el 24 de marzo pasado. Sí, mucha gente en la plaza. Muchísima gente en la plaza señalando que repudiamos a los genocidas, la dictadura genocida, y repudiamos un gobierno que pretende darle un renovado protagonismo a los militares para colocar a las Fuerzas Armadas al servicio de la represión interna. Bueno, hablando de esto que estás nombrando al pasar, pero si querés lo profundizamos, ¿cómo sentís el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei sobre los trabajadores y los sectores populares? Mira, yo creo que lo que grafica, hay una foto que puede más que 1000, siempre, ¿no? Está el dicho que una foto puede más que 1000 palabras. Y la foto en el frigorífico de Moreno, sí, la semana pasada, con 12 cuadras de cola de gente pidiendo puestos de trabajo, es muy gráfica de la situación que está padeciendo el pueblo argentino. Y los índices son engañosos. No digo que estén mal, falsificados, pero son engañosos. ¿En qué sentido? 7,5% de inflación. Recién lo hablaba con una compañera ahí en un programa de prensa obrera que tenemos. Sí. Una compañía que daba un informe sobre todo esto. Cuando se dice 7,5% de desocupación,
estamos hablando de las personas que durante la semana pasada, en el momento que se hizo la encuesta permanente de hogares, buscaban trabajo activamente y no trabajaron siquiera una hora. El que trabajó una hora al menos la semana pasada ya no es desocupado, es subocupado. Claro. Si vos sumás... Pero en realidad es desocupado. En realidad es desocupado. Yo lo conozco muy de cerca esto porque yo trabajé para la encuesta permanente de hogares como encuestador. Sí. Hace ya varios años, pero eso no se modificó. Si vos trabajaste una hora la semana pasada, ya sos ocupado o subocupado. Entonces no entrás dentro de ese 7,5. Si vos le sumás los subocupados, tenés más. Incluso te vas al 13%. Sí, pero después tampoco está el que no busca porque ya está desanimado. Dice, bueno, no busco. Exactamente, lo que se llama la población económicamente inactiva. Claro. Y es lógico que haya un sector desmoralizado y que no busque más, porque si vos haces una cola de 12 cuadras para conseguir un puesto de laburo y te va mal, y lo mismo sucede en reiteradas ocasiones. A lo largo de 2 meses, y bueno, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir si... ¿Se entiende? Entonces, los niveles de desocupación son mucho más altos de lo que reflejan las encuestas, lo que reflejan estos índices. Y eso es el cuadro de crisis económica que está sufriendo la Argentina. No, y además la ocupación que tenés no necesariamente después te alcanza para cubrir la canasta básica. Absolutamente. Entonces, si vos decís, estás ocupado, estás trabajando, pero a lo mejor tenés un ingreso que realmente no condice. Entonces tenés que salir a buscar otro trabajo o tenés que hacer otra actividad de forma independiente. Creo que todos tenemos 3 o 4. Yo tengo 4 actividades. Lógico. Bueno, vos fijate lo que fue ayer la etapa del diario Clarín. Ayer la etapa del diario Clarín tenías 2 docentes universitarios trabajando como Uber, sí, claro, y con otra aplicación. Docentes universitarios. Ese es el cuadro. Lo que nosotros tenemos es el pluriempleo. La superexplotación de la clase trabajadora para poder pichulear y poder llegar a fin de mes. Uh-huh. Y esto es lo que explica el derrumbe de la consideración popular con el gobierno. Que se combina esta derrumbe de la consideración popular como consecuencia de la catástrofe económica, de la crisis económica, con un gobierno atravesado por crisis de corruptela de todo tipo y sosteniendo hasta el final a una persona tan nefasta como Adorni. ¿Por qué lo sostiene? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Para mí mejor que lo sostenga. Vos? Cuando tu enemigo se esté equivocando, no lo interrumpas. Okay. Déjalo que siga ese camino, así queda bien en claro que no es una canita al aire de Adorni. Una canita al aire de Adorni, como se dice. Bueno, sí. Se le escapó, hizo algo más. No, es la política del gobierno, es un grupo de tránsfugas que está en el gobierno y que se han apurado a robar lo más posible sabiendo que esto va a durar poco. Que quede claro que está manchado todo el gobierno en esta porquería. Y aparte uno tiene que ver los casos previos. Andís, el 3% de Carinda, la criptoestafa. Están todos, disculpame la expresión, hundidos en la mierda de la corruptela. Es un gobierno hundido en la mierda de la corruptela, que tiene como contrapartida un cuadro de catástrofe económica donde la gente no tiene trabajo, los salarios no alcanzan, tiene el pluriempleo, y este personaje nefasto como es Adorni, que cuando despedían a los empleados públicos se reía. Cuando vos tenés a ver, vos podés decir, yo tengo que achicarle el Estado lo que vos quieras, pero lo haces con dolor, lo haces hasta te diría con vergüenza, porque detrás de ese empleado público hay una familia. Por supuesto. Y lo hacía con sorna, claro. Orgulloso de estar desenvolviendo semejante tarea, y ahora salta que está metido en todo tipo de corruptela. Ahora es lo que salió, los sobreprecios del Andís, que salió hoy en tapa del diario también, La Nación, de 4.200%, sobreprecio de 4.200%. Es un completo escándalo. Este es el contraste, una camarilla corrupta que se enriquece, la expresión más nítida de una casta podrida, y en contrapartida, la otra foto que marca el contraste, las 12 cuadras de cola para buscar un puesto de trabajo, centenares. ¿Ustedes van a acompañar la movilización de esta semana de los estudiantes? Mucha gente se Desde luego. Mañana vamos con todo, hay que aprovecho este espacio para convocar al pueblo argentino, a los oyentes,
a movilizarnos masivamente. El gobierno está incumpliendo, no implementa la ley de financiamiento universitario. Ellos dicen que no incumplen. Ayer lo veía el ministro de Economía, dice, nosotros con lo que dice la ley lo cumplimos. No, bueno, eso es una mentira. Ayer se lo decía a Majul, justamente, que yo dije, bueno, hay que preguntarlo si esto es real. No, bueno, pero ellos tienen la impunidad para decir cualquier cosa, y también una cantidad de periodistas, no me quiero No, está bien. atacar al oficio, ¿no? Pero Hoy bueno, tenemos la culpa de todo. No, pero de todo que son muy que son muy demasiado benévolos, ¿no? Sí, con el gobierno. Hay de todo. Que son demasiado. También uno puede pensar, porque esto es dentro de la realidad, a veces cuando charlamos desde el punto de vista periodístico, también pueden tener esa línea ideológica, está en todo su derecho de tenerlo. Sí, desde luego, pueden tener esa línea ideológica, pero hay cosas que hay que preguntar y repreguntar, ¿no? Claro, bueno, sí, deberían. Porque también si no da lugar a otras suspicacias y a otras sospechas. Por lo menos para echar luz entre la audiencia de efectivamente qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se está afirmando o negando. Entonces, no, acá hay una ley que no se cumple, que no se implementa, y que fue aprobada en numerosas ocasiones, porque fue aprobada, luego fue vetada, luego fue reafirmada por el Congreso, y sin embargo la ley no se implementa. Sí, claro. Entonces, y acá lo que está en juego es el futuro de la universidad pública. Porque la política del gobierno es la política de la destrucción de la universidad pública, del cierre de la universidad pública, para promover que el negocio de la universidad privada. Porque vos para tener el negocio de la universidad privada, lo que necesitas es destruir una universidad pública con el prestigio que tiene la Universidad de Buenos Aires, pero las universidades en general, las universidades públicas argentinas, lo que se pretende es destruirla para favorecer un negocio. En este marco y en este contexto, ¿cómo ves al Frente de Izquierda encarando ya un proceso eleccionario para el año que viene? Las encuestas, al menos lo que dicen a priori, y sabemos que ustedes no las pagan, vienen muy bien. Bueno, ese es un dato político importante de la situación nacional. Y ahí se empieza a montar una... ¿Y por qué la gente ve bien al Frente de Izquierda? Bueno, por nuestro papel consecuente en la lucha contra el gobierno de Milei. Algo que... Sí, que también lo hicieron con el peronismo. Que también estuvimos con el peronismo. Hay una política consecuente del Frente de Izquierda de mantener una posición independiente y de ponerse al frente de las peleas del pueblo trabajador, de la juventud, de los jubilados, etcétera, contra los atropellos en particular de este gobierno. ¿Y ahí cómo ves vos la visita de Miriam Bregman a Cristina Kirchner? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo fui crítico, te adelanto, digamos, de bueno, esa situación. Sí, nosotros también, pero antes de meterme en el debate con el partido de Miriam, el PTS, etcétera, déjame señalar lo siguiente. Acá existe una presión por parte de todo un sector de que la izquierda tendría que unirse con el peronismo. Sí, hay parte, es verdad. Un reclamo en ese sentido y que desde ahí podríamos oficiar de contralor para... ¿Por qué? Porque la izquierda no tendría una estrategia de poder, no tendría un programa, y nosotros ahí queremos ser muy categóricos. Si mañana hay que luchar por aumento de salario, por cualquier reivindicación por la universidad, mañana en defensa de la universidad vamos a estar sectores muy heterogéneos, y uno va a tener a la izquierda presente ahí apoyando esa pelea. Habrá un sector radical, un sector peronista, y la izquierda va a estar presente, no le miramos los dientes a nadie siempre que sea para luchar por una reivindicación precisa. Si es una acción de lucha, vamos juntos adelante con el que venga. Ahora bien, nosotros no podemos tener un planteo de gobierno, un planteo de poder con las fuerzas que ya gobernaron y que llevaron el país a la catástrofe. Pero aparte, ustedes lo dijeron siempre, por eso es la crítica, digamos, de la reunión, ¿para qué? Lógico. Entonces, nosotros no vamos a una política de alianza con el peronismo. Sí importa, digo, con esto específico de Cristina Fernández de Kirchner, nosotros siempre condenamos la condena, valga la redundancia, contra Cristina Fernández de Kirchner, no porque, desde el punto de vista del Partido Obrero, no porque no entendamos que Cristina Kirchner es responsable de la corruptela bajo su gobierno. Para nosotros, Cristina Kirchner es la responsable política. De hecho, ustedes lo han dicho. Y lo hemos dicho toda la vida. Ahora, sin embargo, acá hay una doble vara, porque hay una condena contra Cristina Kirchner,
pero no hay condena contra Macri, no hay condena contra Adorni, no hay condena contra Milei, no hay condena contra Carina. Hay una doble vara de la justicia, claramente. Y por lo tanto se valen de la justicia para proceder a una proscripción, a persecución política. Ahora, que nosotros condenemos la condena contra Cristina no significa que tengamos ninguna solidaridad política con Cristina. Somos fuerzas políticas antagónicas e importa mucho subrayar, desde nuestro punto de vista, la responsabilidad del propio kirchnerismo en el ascenso de esta ultraderecha repodrida al gobierno y al poder. Y entonces, bueno, ahí tenemos el matiz, ¿no? con Miriam Bregman, con el PTS, o la diferencia, si se quiere. Que para nosotros eso tiene que quedar muy claro, que tenemos que despegarnos tajantemente del kirchnerismo, y que tenemos que hacer un señalamiento muy fuerte entre los trabajadores, que naturalmente nosotros nos presentamos a elecciones, yo he sido candidato, he venido aquí como candidato, está clara la importancia de pelear en ese terreno, pero que la Argentina no va a salir adelante porque un día el pueblo argentino se levante y vote bien un domingo. La Argentina va a salir adelante cuando los trabajadores tomemos conciencia de que tenemos que tomar la batuta en nuestras propias manos, que hay que tomar el toro por las astas, que acá no va a venir alguien a solucionar los problemas de los argentinos, que los trabajadores tenemos que tomar el proceso social y político en nuestras propias manos, y que la izquierda se pone al frente y se postula para jugar un papel dirigente en ese proceso, pero nuestra perspectiva, nuestro programa y nuestra estrategia tiene futuro si es con la clase trabajadora. Si es sin la clase trabajadora, lo nuestro no tiene futuro. ¿Por qué? Porque nuestro programa reclama una transformación de fondo. Y solo con una transformación de fondo la Argentina va a salir adelante. Perfecto. Pablo, siempre es un placer recibirte. Gracias por venir a Radio Sónica y bueno, obviamente será hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Bueno, Pablo Giachelo, dirigente del Partido Obrero y referente del Frente de Izquierda, pasó por la mañana del arranque. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.